Queridas compañeras y compañeros, somos muy conscientes que estamos en épocas difíciles, complejas, pero no nos refugiemos en el diagnóstico, porque el diagnóstico vamos a coincidir todos, y para combatir no sirve el diagnóstico, sirve nuestra propia templanza, sirve nuestra propia esencia, sirve nuestra propia organización. Si verdaderamente nos alimentamos de ella y conducimos como corresponde, con inteligencia, a los trabajadores, vamos a salir adelante. Con vicisitudes, por supuesto, con situaciones muy difíciles, con situaciones hasta crueles. Pero nosotros tenemos que tener esa fuerza para enfrentar esta realidad. Por eso el diagnóstico de lo que está pasando en la economía, lo que hace el gobierno, las cuestiones que indudablemente desparrama con situaciones de atropello, de arbitrariedad, no es para medir lo que tenemos que hacer. Sirve en la medida de interpretación o de poder evaluar en un análisis esta realidad, pero no alcanza. Nosotros tenemos que verdaderamente enfrentar esto, como bien lo decía el general, con mucha inteligencia y con mucha organización. Esto es una batalla que no crean que va a durar 2 meses. Va a durar mucho más tiempo. Y en esta resistencia, como toda batalla, vamos a tener bajas. No nos confundamos. No nos confundamos. Yo soy consciente también que la mayoría de ustedes, por su edad, gracias a Dios jóvenes, la mayoría dije, no todos, indudablemente todavía no han vivido una situación de esta naturaleza. Pero esta es la situación misma que muchos de nosotros sí vivimos en el año 76. Digamos, con otras características, por supuesto, pero en el fondo los fines y los objetivos y el camino es el mismo. Es el mismo. No hay ninguna diferencia entre este ajuste brutal con el ajuste que hizo la dictadura militar en aquel entonces. Ninguna diferencia. No hay diferencia, más allá por supuesto, de la acción propia de la dictadura militar en hacer desaparecer compañeras y compañeros, en torturar y en encarcelar a muchos dirigentes o a muchos ciudadanos, que esto no ocurre todavía no ocurre, pero la forma en que se despliegan una simbología represiva es igual. Es igual. Desplegar fuerzas federales para controlar una simple inauguración de una asamblea legislativa es exactamente la misma intención. Subir a un colectivo y pedirle a un ciudadano común que está sentado el documento es exactamente igual que los operativos militares que se hacían en el año 76, 77 y 78. Así que estamos en esta realidad. Por eso la situación es delicada, pero nosotros tenemos que tener, como digo, confianza en nosotros mismos y en proteger mucho a los trabajadores. ¿Por qué vamos a pelear? A ver, tengamos en claro por qué vamos a pelear. Y voy a ir de menor a mayor. Primero y principal vamos a pelear por los ingresos de la gente. Y vamos a perder. Durante un tiempo vamos a perder ingresos y poder adquisitivo. Pero ¿saben qué? Lo vamos a mantener a rajatabla a través de la paritaria, aunque sean porcentajes que vayan atrás de la inflación. Porque la paritaria fue realmente un instrumento donde luchamos mucho por obtenerla. Y sigue siendo el instrumento y la herramienta que puede llegar a transformar en un futuro de renacimiento la realidad indudablemente que hoy padecen los trabajadores. Esa es nuestra inteligencia. Si nosotros dejamos, por hacernos los ofendidos o los combativos, que los salarios, aunque sea de miseria, los fije el Poder Ejecutivo desde un decreto, estamos perdiendo mucho más. Por eso vamos a seguir en la paritaria, aunque tengamos que negociar porcentajes por debajo de la inflación. Ese es el primer elemento. Defender en lo posible, lo mejor que podamos, esos ingresos. Segundo elemento, defender el empleo. Defender realmente que no sean expulsadas las compañeras y compañeros de trabajo en los diferentes organismos. ¿Cómo vamos a hacer esto?
Lo vamos a hacer en principio buscando, porque esto es una heterogeneidad absoluta. Este gobierno no se presenta con un criterio, por supuesto, organizado, ni mucho menos con un equipo consustanciado con una idea. Es una heterogeneidad absoluta. En algunas áreas podemos tener grandes posibilidades de que no avancen, negociando, por supuesto, buscando cualquier situación, intentar salvar a cualquier compañera o compañero que es expulsado de la fuente laboral. En otros vamos a tener que luchar concretamente con las características gremiales, donde hay realmente un avasallamiento hacia los derechos del trabajo, salgamos realmente con asambleas, con volanteadas, con estado de alerta y movilización y con paro si es necesario. Por supuesto, orquestado con una mecánica inteligente que la vamos a organizar entre todos desde esta seccional. No en una situación anárquica donde cada uno piense que tiene que hacer lo que puede y lo hace indudablemente desconectado con la coordinación general. Lo que nos da la fuerza es fundamentalmente tener una estrategia. Y la estrategia es que esa pelea gremial la tenemos que dar con golpear y retroceder, golpear y retroceder. Como digo, estamos todavía en una mecánica de resistencia. Por lo tanto, esa es nuestra característica, pero hay que defender el empleo. En muchos lugares podemos negociar realmente que no se toque a nuestra gente. Tratar de reincorporar a muchos compañeros que a lo mejor fueron avasallados en ese sentido. Indudablemente sí, el 31 de marzo viene un guadañazo, cierto. En otros lugares, como digo, demos la oportunidad de intentar un diálogo y si no hay diálogo, hay lucha. Esto es así. En principio lo vamos a hacer en cada organismo en particular de acuerdo a cómo se presente la realidad. Eso es un poco el tema. Por supuesto que esto tiene que estar complementado también con una acción jurídica, que si bien no es la que define la realidad, es la que también impone un escenario para la política de que indudablemente quiere ganar el gobierno. Porque la mayoría de las compañeras y compañeros de planta transitoria tienen muchos años de trabajo. No entraron con el supuesto último gobierno, entraron hace muchos gobiernos y tienen derecho laboral, tienen derechos adquiridos. Por lo tanto, nosotros también tenemos que organizar el reclamo por vía primero administrativa y después judicial de toda esa masa de compañeros y hacer una presentación colectiva desde el gremio en defensa de los derechos jurídicos y laborales que tienen los compañeras y compañeros. No es lo que va a definir la situación, pero no está de más. No está de más. Y vamos a pelear en todos los terrenos. Hemos formado ayer el Frente de Gremios Estatales, lo hemos reconstruido de aquel frente que hemos tenido en su época histórica. Porque fundamentalmente hay que comprender que es cierto, los gremios del Estado, a partir de que coordinemos nuestros esfuerzos, vamos a ser mejor y más fuertes. Así que eso también es un elemento más, una mecánica más del escenario gremial para hacer frente a esta realidad. ¿Qué defendemos en tercera opción? El Estado. No hay nación sin Estado. No hay nación sin Estado. Es absurdo considerar al Estado una organización criminal para hacerlo desaparecer. Es absurdo desde todo punto de vista, incluso desde los países más liberales de la Tierra. Los países más fuertes y liberales de la Tierra tienen Estado. Y nosotros no podemos entregar el Estado. ¿Por qué? Porque eso es claramente condenar a la población, mucho más todavía de lo que está condenada. Sabemos todo lo que significa el Estado. El Estado podrá discutirse si es más o menos eficiente, podrá discutirse si tiene mejores o peores políticas públicas, pero no se puede discutir para nada que el Estado debe no existir en una república. El Estado tiene que hacer frente a muchas realidades que no da de mercado. Las realidades claras que todos nosotros sentimos y conocemos y lo vemos a diario cuando vemos la dramaticidad de muchos compatriotas que vienen a pedir, lógicamente, trámites, ayuda y un montón de factores dentro del Estado. El Estado de seguridad, el Estado de justicia, el Estado de educación, el Estado de salud. ¿Dónde el mercado va a provocar rentabilidades en esos ámbitos? No le interesa, los entrega. Pero nosotros no vamos a ser partícipes de esa entrega porque estaríamos condenados como argentinidad.
Por lo tanto, también tenemos claramente un valor nacional para defender, que es el Estado. Y lo tenemos que decir. Lo tenemos que decir sin vergüenza. Lo tenemos que manifestar claramente con una posición firme de lo que significa defender el Estado. Entonces, eso realmente es un tercer elemento que nosotros vamos a incorporar en cualquier manifestación pública que hagamos en defensa del Estado Nacional, en defensa del Estado. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y esto, además, tiene que ver con otra realidad, porque también lo que nosotros estamos defendiendo es la idiosincrasia del pueblo argentino. Nadie cambia la cultura del pueblo argentino desde un decreto de un ejecutivo. Nadie viene a decirnos claramente qué Argentina queremos si no interviene el pueblo. No vamos a permitir un cambio absurdo cultural en estas condiciones. Eso es claramente ir contra los principios fundamentales en los cuales nos hemos formado, que es lo nacional y lo popular. Nosotros nos hemos formado desde el peronismo. Y porque somos peronistas, defendemos lo nacional y popular. Y porque somos peronistas, defendemos la inclusión de la gente. Defendemos el trabajo, defendemos el desarrollo, defendemos la producción como elementos fundamentales. No nos van a cambiar ahora las ideas de golpe porque alguien asumió la presidencia y decide por decreto hacer otra Argentina. Entonces, estas son las cuestiones fundamentales y eso lo vamos a hacer, por supuesto, con una entidad madre que nos cobija a todos, que es la Confederación General del Trabajo. Hasta ahora, lamentablemente, la disolución y la dispersión de la política todavía no permite un reordenamiento de la misma para verdaderamente tener alternativa de poder. Pero el movimiento obrero lo tiene claro. Fíjense que en estas circunstancias el que puso la proa hacia el puerto fue la CGT. Fue la CGT primero con derrumbar el capítulo del DNU que hablaba de la reforma laboral, yendo a la justicia y declarándolo inconstitucional. Y después fue el verdadero autor, a pesar de que los medios no lo dicen, el verdadero autor por la cual cayó la ley ómnibus. Porque el verdadero puntapié para que caiga la ley ómnibus fue la manifestación extraordinaria del 24 de enero. La convocatoria a una movilización masiva de compañeras y compañeros en todo el país. En todas las capitales de la provincia se movilizaron miles de compañeros y en la capital lo vimos todos, esa manifestación extraordinaria donde si yo tengo el poder del gobierno y el poder de los votos, como digo, los convoco yo. No espero que lo convoque una institución de los trabajadores para que me defienda la acción de gobierno. ¿Por qué no se convoca? Porque no se tiene nadie. Porque nadie hace todo verso de troll. A ver, ¿por qué no se convoca si soy tan representativo? Lamentablemente estamos, por supuesto, en una Argentina que ha sido dividida, ha sido agrietada, ha sido desilusionada en un montón de factores. Y eso se ha expresado, lógicamente, en la determinación de la elección. Pero eso es reconstituible, eso se puede reconstruir. Se puede reconstruir con trabajo, con fuerza, con militancia. Con militancia. Y nosotros también tenemos una misión fundamental en cada uno de los lugares de trabajo, en cada una de las delegaciones, que es contener a los compañeros trabajadores. Porque indudablemente hay miedos, hay desazón, hay incertidumbre. Porque es cierto, a ver, cualquiera que nos pongamos en un lugar de un compañero que le llega un telegrama de despido y que no sabe qué va a hacer al día siguiente, indudablemente es un drama muy fuerte, muy fuerte. Y nosotros tenemos que eso contenerlo lo más posible. Tenemos hoy más que nunca bajar línea con los compañeras y compañeros de trabajo. Y yo sé que incluso es difícil a veces unificar los criterios porque muchas veces, lamentablemente, prima el individualismo y no lo colectivo. Cuando uno tiene la amenaza y es castigado y el otro no la tiene y se salva. Y eso es difícil a veces crear el discurso necesario para que verdaderamente todos y cada uno de nosotros nos pongamos en solidaridad con los compañeros que pueden pagar una consecuencia. Por eso hay que hablar mucho, hay que realmente predicar mucho y hay que contener mucho esa realidad entre la gente. Pero este es el camino, y el camino no es sencillo y no es corto. Es un camino
que vamos a tener que ir manejándolo con esa inteligencia. Por eso, en todas las manifestaciones que se presenten, como fue, por ejemplo, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, por supuesto que fue algo muy importante también, porque las compañeras llenaron también la plaza, realmente en un número importantísimo, manifestando su parecer frente a un gobierno que es misógino, frente a un gobierno que desprecia a las compañeras, que las quiere marginar, que no las quiere para nada en ningún estamento claramente de participación. Entonces, esto es así. Y será el 24 también de este domingo 24, cuando salgamos a reivindicar lo que fue realmente en serio, la memoria, la justicia, del nunca más. Porque también eso nos atañe, como argentinos, tener esa memoria y reivindicarla como corresponde a los compañeras y compañeros 30.000 desaparecidos que hemos tenido en la Argentina. Por eso, compañeras y compañeros, mantengámonos muy sólidos, con mucha fuerza, con mucha templanza, con mucho corazón, con mucha alma hacia los compañeros que están sufriendo, con mucha contención en estos tiempos. Y batallemos como corresponde, desde la política, desde la calle, desde lo gremial, desde lo jurídico, hay que mantener una batalla en todos los frentes. Y hay que ejercitarla, como digo, organizadamente, ordenadamente, para que en algún momento empiece a dar resultado. Esto tiene dos bloques. Un bloque totalmente ortodoxo, como dije recién, que no deja de ser un plan al estilo del ajuste totalmente cruel y totalmente rígido, que busca, por supuesto, bajo el empobrecimiento del pueblo, indudablemente generar un falso superávit, Porque un plan económico no es eso, un plan económico es desarrollo, crecimiento y trabajo. Y esto no se visualiza en absoluto. No va a bajar la inflación porque verdaderamente el país esté creciendo y produciendo como corresponde. Va a bajar la inflación porque hay una recesión económica y porque la gente no consume. Y porque se han achicado todos los variables de esa economía, porque indudablemente la gente no le alcanza el dinero. Y entonces eso es una cuestión falsa. Estamos más allá de los trolls que quieren disimular y que quieren hablar de los buenos y los malos y las castas y toda esa estupidez. Estamos frente a una realidad que indudablemente está condenando un retroceso del pueblo argentino. Y nosotros entonces tenemos que salir hacia el frente, luchando como corresponde. Y esto todo se sintetiza en algo muy concreto que lo vamos a reivindicar como consigna de esta hora actual. Compañeras y compañeros, la patria no se vende. La patria no se vende.